Administración de Donald Trump revierte, prohíbe discriminar por razones de identidad de género. Aquí dice que supuestamente el presidente Donald Trump aprobó una administración para que dejara y se prohibiera la discriminación. Sin embargo, aquí hay una cosa que así como en España está ¿cómo se llama esta periódico, el New York Times en Estados Unidos, donde todo lo ve desde el lado demócrata, entre comillas demócrata? Aquí en Perú hay este periódico junto con otros, que por lo menos este es el más visto en este aspecto, junto creo que con el comercio, La Nación en España, que nunca dejan de ver todo de una sola manera y para colmo la ven mal. Verán, lo que pasa es que supuestamente esta prohibición, cada vez que hacen leyes como esta, se supone que por el simple hecho de ser persona, nadie tiene que forzarte a tener cierta orientación o cosas así. Pero van a ver lo que trato de decir. Lo que pasa es que esta especie de permite el gremio médico se niegue, por ejemplo, a hacer aborto y a tener transexuales. Esto tiene que ver mucho con las creencias religiosas y también se metió con las leyes del aborto. Trump es pro vida. Y ya sé que es un tipo raro, petulante, pero al menos a diferencia de esta cosa que no sé cómo llamarle, de verdad, más que da la alegría, da miedo, aparte de que es un delito contra la moda. Se está cargando. Lo que pasa es que hay médicos que no solo por creencias religiosas, sino que también hay gente que sabe perfectamente cómo inició todo este movimiento y los médicos que son de verdad serios no permiten ni se permiten hacer ese tipo de cosas por mucho dinero que se les pague. ¿Sabes? Una persona de cirugía plástica, al menos acá en Perú, todavía puede negarse. Parece que allá en Estados Unidos, no sé en cuántos estados sea, pero allá si eres médico y te niegas a hacerle una operación a un transexual o a una persona, ¿cómo se dice? Que se cree hombre o mujer, porque ya sabemos que en realidad no lo es, y aunque te digan varón o mujer, tienes que ser honesto, tú no puedes asegurar que la persona que te lo dice de verdad piensa que tú eres hombre o mujer. Obviamente te lo va a decir porque para que no te alteres, no es que de verdad necesariamente crea que eres un hombre. Yo, por ejemplo, le puedo decir a una persona así para que no sienta mal, pero no creo de verdad que sea del sexo que dice ser porque no lo es. Y sí, el género en realidad es el invento social actual. No sé de dónde exactamente lo ha sacado, según tengo entendido que es por movimientos y organizaciones que, miren, géneros puede ser géneros literarios, hay drama, tragedia, comedia, me dejo entender, es como varias subtipos de algo, pero no pasa en el ser humano. Género, según ellos, es una construcción social de la persona, pero las personas es normal, o sea, que te construya socialmente hasta cierto punto es algo normal. Una persona que vive en cierta sociedad obviamente adquiere ciertas características, pero eso no quiere decir que la cultura sea 100% quien te dé esas características. Y es lo que esta agenda retrógrados, que se hacen llamar progres, no entienden. Y este prácticamente sería el comunismo, actuar con eso del opresor y oprimido, como si todas esas personas no fuesen adultos que pudieran valerse por sí mismos y hacer lo que se les venga en gana por el simple hecho de ser seres humanos, o sea que por ser trans o tener ese tipo de orientación ya tienen que exigir más cosas que a lo mejor ya están incluso ahí, pero que solo por beneficiarles a ellos perjudicar a un grupo que incluso podrían hasta ser la mayoría de un lugar. Y los médicos más serios no realizan abortos porque saben el problema que al final esto termina causándole a la mujer. Y no es solamente por creencias religiosas, si es que se han preguntado por qué. La regulación deja, entre comillas, sin protección a los pacientes que no hablan inglés. Eh, Eso no lo sabía, pero aquí entre nos, cuando estás en un país extranjero, tiene lógica que tú tengas que aprender su idioma, aunque también hay casos en los que la persona también tiene una especie de, al menos en mi país parece que tiene un derecho que la persona que va a atenderlo tenga que saber su idioma. Actualmente hasta para estudiar medicina te piden inglés. Este viernes la norma que permite que el gremio médico se niegue a practicar abortos, porque en realidad el médico lo que quiere es salvar vidas. Verán, esto es fácil, eso del aborto terapéutico en realidad es un invento tonto para hacer que las personas
de alguna u otra manera se libren de una responsabilidad médica. Cosa fácil, no puedes ayudar a una mujer a hacer un parto. ¿Qué más fácil? Es hacerte del bebé porque no tienes idea de cómo hacer para que nazca, porque brutos nunca faltan, como cierto médico en mi país que falló en una cesárea y en una clínica. Si no sabes hacer un parto, hazte un favor, así te vayan a pagar, envíala a un médico que sí sepa hacer cesárea o sepa hacer lo que es parto, cosa que sí te ahorras el problema. O por último, si no estás interesado en la parte de partos, cuando te hagas ay, ese perrito, tu residentado, tu especialidad de medicina, toma una que no tenga relación con ello, cosa que así te ahorras problemas. Bueno, es como decir, si no me gusta un libro, cambio por otro. Todavía se puede cuando eres estudiante. Cuando ya eres médico, te recomendaría que mejor te vuelvas no sé, a otra especialidad o trates de ver la manera de ser médico que sea de nombre y buscarte otra carrera. O yo qué sé, abrir tu clínica temporalmente, ahorrarte un poco de dinero y luego buscarte algo que de repente sí te llame la atención. Al fin y al cabo ya nadie te puede decir nada porque eres un adulto, puedes hacer con tu vida lo que se te plazca. Eso sí, todo con responsabilidad. Cuando se refiere a responsabilidad se refiere a que tienes que estar preparado para las consecuencias que ello conlleva, y te guste o no, este tipo de actos tienen sus consecuencias. Algunas son más, otras son menos, dependerá también de la situación de la persona. Eh, Hasta ahora, este cambio de reasignación de censo para transexuales era ilegal. En lo personal, debería serlo, ya que la persona mm, que suele hacer este tipo de cambios cree de verdad a veces que es hombre o mujer. ¿Debe haber un trato especial para estas personas? Sí, pero no en el ámbito que estas personas creen que debe haber, sino en el ámbito médico, en el ámbito psiquiátrico, en el ámbito de cómo lidiar con este tipo de personas que tienen este problema especial, que no les impide llegar necesariamente más lejos, o de repente si se podrá o no curar. Hay gente que dice que sí, otros que no. Yo digo, depende también, porque hay, como se dice, problemas mentales que llegan a buen término y la persona puede hacer su vida de manera normal. Hablen con un psiquiatra. De verdad hay trastornos y cosas con problemas relacionados a la mente que de verdad se pueden tratar, aunque sea con medicina. No necesariamente vas a terminar en un manicomio, así que tampoco es para que te asustes. Mientras que hay otros que sí son más fuertes, no se pueden cambiar, pero también pueden tener un cierto tratamiento. Y a menos que tengas un déficit mental, esto prácticamente puedes hacer tu vida de manera normal. Lo que pasa es que estas personas no quieren ver la realidad como siempre, debido a que estarán tan obsesionadas con eso de que cualquier cosa que les diga, y más lo que les dicen de que todo lo que esté en su contra es discriminarlos, que a lo mejor se sentirán atacadas con el autoestima que debes tener para querer cortarte los pechos siendo mujer. Yo lamento decirte esto, pero en parte debes tener algo de odio hacia ti mismo para hacerte este tipo de cosas. Hasta los homosexuales que se quedan siendo hombres por lo menos saben que son varones y no se están cortando, ya sabemos qué cosa, para querer parecerse a las mujeres. Yo me pregunto qué podrá tener en la cabeza para pensar en eso, porque se ha descubierto que esto no es genético. Repito, la homosexualidad no es genética, la transexualidad tampoco es genética. Mimi ahora no. Y lo que pasa es que cada vez que una persona con otras creencias se negaba a este tipo de cosas, te metían a la cárcel en Estados Unidos. A unas personas que se negaron a hacer un pastel de bodas gay lo metieron a prisión, o casi lo meten a prisión. Hasta el hermano de Madonna, o el hijo, que es homosexual, habló que esto ya es demasiado. Tú quieres que respeten tus creencias, pero tú no respetas las creencias de otra persona. Es que es algo normal. En las mismas creencias religiosas está que eso no es algo que se deba considerar algo normal. Y quiere decir que por no ser una persona normal eres menos que otra. Eres raro, sí, pero menos que otro me temo que no, aunque sí podremos llevar ese menos que otro a ciertos ámbitos. Si hablamos de inteligencia, por ejemplo, CI, menos inteligente, más inteligente, o si hablamos de bondad, sin embargo, hasta una persona humilde no sabe muchas veces que lo es. ¡Ay, no! Como dice ese famoso dicho, todo está en la mente. Disculpen por lo de hace rato. Mi perrita estaba discutiendo con el perro que sigue ladrando a mi costado. O sea, estas personas deben tener cierto trato especial, médicamente hablando, sí, pero no de la manera ideológica que ellos creen. Obama fue el que irónicamente estaba pro de todo esto. Aprobó leyes para que a los trabajadores les dieran una especie de, ¿cómo se llaman estas cosas?
ayuda de lo que tiene que ver con reproducción asistida y aborto. Y bueno, como vemos, debido a este tipo de cosas es que la gente que está en contra de todo hasta lo satanizan, le avientan la madre, perdón por lo decirlo así, pero es la verdad, como dirían en México, prácticamente lo acosan de una manera hasta enfermiza, sin querer oír razones ni nada. No estoy diciendo que toda la gente que tengan este tipo de orientaciones estén a favor de este tipo de cosas. Obviamente va a haber gente que usa más la cabeza y otros se nota que no. Por lo menos usarán la capacidad de pensar para tratar de entender qué ocurre. En cuanto a los inmigrantes, en parte yo no creo que tú no estés tan equivocado en este aspecto, ya que en Perú, por hacer venir y entrar los venezolanos, no quiero ofender si algún venezolano escucha esto, y ya sé que no son todos, soy creo de los pocos peruanos que entienden esto, porque en mi país, desgraciadamente, se trata del peruano, y yo tampoco, sí debería cambiar un poco en ese aspecto, sobre todo las partes de provincia, porque en Lima al menos no nos hacemos una buena parte, aunque no sé si sean todos problemas con esto, sabemos que no todos son iguales, ni siquiera los limeños entre nosotros somos iguales. Yo, por ejemplo, nací en Lima, pero no soy en sí mismo, mis familias antepasados no son de Lima. Y los de provincias sí tienen una cultura mucho más arraigada en lo que tiene que ver con su igualdad entre ellos. Esto se debe más que nada a la herencia incaica, a la herencia indígena, que es que si uno hace una cosa, el otro también lo hace. O sea, si a tu paisano le parece bien esto, a ti también te va a parecer, porque como es tu amigo, tiene que confiar. O sea, existía esa especie de el vínculo de ayllus, de todo eso que gracias a Dios no se ha perdido y por eso hasta creo que los que tienen más arraigado eso se han salvado del coronavirus, bendito sea Dios, mientras que bastó que salieran de por ahí para que las cosas se pusieran raras. Ahora, yo hablo de las sierras, no sé cómo sea en la selva porque me temo que el único familiar que tengo en la selva es uno que se ha mudado a la selva más, que vengan de la selva, me temo que no. Y bueno, la manera de ayudar a una persona que quiere literalmente modificarse su cuerpo sin motivo alguno, porque en realidad su cuerpo no es el que está enfermo. Mira, salvo que tú tengas un brazo que esté gangrenado, o sea, lleno de infección o necrosado, o sea, que la piel, huesos y parte de este estén muertos, eso significa necrosis, que el tejido que forma tu órgano, por ejemplo, de extremidad o tu órgano de alguna parte de tu cuerpo, como puede ser el hígado o estómago, esté muerto, no te lo van a extirpar ni te lo van a modificar. Esas personas, el único problema que tienen está en su mente, literalmente, porque sus partes, sus cuerpos no están enfermos. Y la única forma de que una mujer le extirpen prácticamente los ovarios o te extirpen a ti como varón es parte de tu miembro viril, es generalmente si es que éste está enfermo y te puede causar un peligro, ya que la necrosis no se provoca necesariamente en una sola parte del cuerpo y puede hasta extenderse al cuerpo y moriste. Así fue como murió el hermano de un familiar mío, que desgraciadamente en paz descanse, se hizo una herida en el pie y creo que en su época no había vacunas para este tipo de, ya saben eso de la hepatitis, y desgraciadamente la infección comenzó a aumentar y como es buen peruano, o al menos sobre todo los de antes, sobre todo de la sierra, tienen la mala manía de que cuando algo les pasa, sobre todo los más antiguos, era un ancianito, uno de los hermanos de mi abuela, sí, no debí decirlo, pero ya lo dije, ay, en paz descanse mi tío Alejito. Y bueno, se le infectó la pierna, subió la infección hasta arriba y él no decía nada, o sea, como diciendo, no, 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 voy a alterar a mi familia, les voy a hacer daño si les digo, algo así piensan, ¿no? Por ejemplo, y mi abuela me contó que alguien si se caía del árbol en lugar de, cuando eran niños y jugaban, en lugar de sentirse mal, sobre todo si eras hombre, tenías que pararte sí o sí a hacer como si nada, porque creo que te consideraban que debía ser prácticamente fuerte, pero hablando también del lado físico, como ahí ven todo lo que es la chakra, la tierra, si te podías hacer de, como que te veían un poco raro, y eso que eran niños. De repente para su mamá y para su papá sí podías ponerte así, pero entre amiguitos obviamente que no. Al final el pobre tío Alejo por hacerse muy, o al menos eso, o es que no llegó porque no querer preocupar a su familia, se nos fue. Nunca hagan eso, chicos, nunca, sobre todo si no están vacunados. Y sí, ya sé que suenará loco, no niego que las vacunas pueden ser usadas para, entre comillas, dominar el mundo, pero no la manera en cómo se los están vendiendo. Simplemente pueden extorsionar. Es como las que está pasando en mi país, que cuando no hay cierta medicina, en este caso la ivermectina, simplemente la persona
¿cómo les explico esto? Te va a cobrar más con tal de que tú obtengas esa medicina. En el caso nuestro, la OMS si tiene o tuviera la vacuna, ahí sí tengo mis dudas, pero sí sé que la OMS trata de extorsionar a los países con ayuda a veces para legalizar ciertas ideologías, forzando a todo un pueblo, y dicen que son inclusivos. Esa organización está supuestamente diciendo que es inclusiva cuando los más antiguos, incluso la gente que vive más en provincia, no están de acuerdo muchas veces con este tipo de ideas, no les gusta, no las aprueban, no respeta tampoco su cultura. Si fueran entre comillas inclusivos, intentarían ver esta manera de decírselos, y si no lo aceptan, pues no lo aceptaron, busquen otra manera. No pueden forzar a las culturas andinas a hacer lo que se les viene la gana. Y luego dicen que defienden los derechos de los afrodescendientes. Sí, pero yo me imagino un negro que se oponga a ellos, ahí sí le avientan la madre al pobrecito. A mí no me vengan con que donde defienden. Lo que pasa es que ustedes se hacen a los defensores, pero en el fondo quieren utilizar causas justas para volverlas un desastre y terminar, yo que sé por qué querrán hacer este tipo de cosas, entre comillas, dominar el mundo. Sé que esto suena a lo último que dije como de película, pero pareciera que es así. Ahora, ¿por qué y con qué fin quieren dominar? Esto no lo sabría decir, pero prácticamente el intento de dominio actual, entre comillas, intento de dominio actual, porque hasta yo estoy medio entre sí, entre no de esto, es ideológico más que otra cosa, o sea, de ideas. Ya no necesitas usar, aunque en Estados Unidos lo que están haciendo con las protestas es un tipo de terrorismo que no se asemeja mucho al de acá, que hubo hace tiempo, pero digamos que sí se podría considerar, o al menos yo lo consideraría así, porque han destruido bastantes cosas que no tenían en parte nada que ver con el problema que hubo con el pobre Floyd. Hasta su hermano estuvo en desacuerdo y eso es mucho de qué decir. Y bueno, eso es todo. Envié esto más que nada como dato curioso. Ah, hoy, perdón por eso.